Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto poder coincidir, poder estar juntos en esta tarde. Hoy es viernes 2 del mes de agosto del año 2024 y lo que tenemos es ¿Tiene cortado? lo que ¿Tiene cortado? eh, no escuché, perdón. Ok, entonces la intención es poder estudiar algo que los académicos siempre decimos, una breve introducción y te llevas un semestre de 16 semanas con 4 horas a la semana para poder dar una breve introducción. Entonces, esta será una breve introducción a la escatología y la intención es poder dar un marco general de en qué consiste, cuál es la idea de la escatología y que podamos con ella tener un primer acercamiento. Entonces, si me permiten, quisiera que pudiéramos orar y que Dios nos ayude con esta misión que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú quieres hacer con nosotros y en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con el propósito que tienes para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder hacer aquellas cosas que tú nos has encomendado y que en todo momento, en toda circunstancia, sea tu espíritu el que traiga a nosotros entendimiento y revelación de las cosas eternas, de las cosas que han de suceder en los postreros días. Entonces, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, lo que queremos es que como un objetivo general podamos tener una comprensión profunda, hasta donde sea posible eso, de los temas escatológicos con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué va a incluir esto? Esto va a incluir profecías, va a incluir temas como la segunda venida de Cristo. Bueno, para ello vamos a tomar aspectos dentro de las profecías, el nacimiento de Jesús. Vamos a intentar hablar de la profecía de Daniel, las 70 semanas, el segundo retorno de Jesús, el juicio final, la nueva creación, el anticristo, el milenio y todas estas cosas que normalmente hay gente a las que les da miedo y lo que queremos es dejar claro que esto es un tema para traer esperanza, no es para asustar a nadie, es para que estemos conscientes de que Dios, sabiendo, conociendo, entendiendo los tiempos que se vienen, con ello podamos nosotros tener una mayor certeza, una mayor seguridad ante los tiempos que se vienen. Ok, entonces comencemos primero compartiendo entonces en Apocalipsis capítulo 1 en el verso 11, lo que nos vamos a encontrar nosotros es que la palabra escatos, de la cual va a generarse el término escatología, es una palabra que muchas veces la han visto ustedes allí en Apocalipsis, eh, porque cuando dice Jesús, yo soy el primero, bueno, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La palabra último en griego es la palabra skatos. ¿Qué significa skatos? Pues significa postrero, lo que está al final, lo que está ordenado en el último lugar, es la condición última. Ok, vamos a ver algunos versículos para que nos quede claro cómo es que la Biblia misma nos va traduciendo entonces esta palabra. Entonces, en Apocalipsis tenemos el primero y el último, ¿sí? En el 1:17 dice, voy a agarrarlo aquí, y entonces dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 2, verso 8 dice,
Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Esta es la palabra escatos, ¿sí? Verso 2:19 dice, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras, y aquí está la palabra escatos una vez más, son, dice, mayores o son más que las primeras. Apocalipsis 15:1 dice que viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Una vez más, esta es la palabra escatos. En Apocalipsis 21, en el verso 9, nos va a decir entonces, acá están las plagas postreras, miren, una vez más, y esta es la palabra escatos, ¿sí? Apocalipsis 22:13, ya último capítulo de la Biblia, en sus últimos versículos, ¿y qué es lo que vamos a encontrar? Dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿sí? Y aquí donde dice el último es la palabra escatos. Ok, aquí me fui con todos los versículos que están en Apocalipsis, pero si nosotros consideráramos algunos versículos que se están mencionando en los evangelios, ¿sí? Palabras del Señor Jesús mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús hablándole a los discípulos cuando se estaban peleando entonces por quién iba a ser el primero y quién iba a ser el último, ¿sí? Y entonces Jesús va a decirle a los discípulos en Marcos 9:35, ¿sí? Dice, si alguno quiere ser el primero, sea el escatos, sea el último, el postrero de todos, ¿sí? El que se ponga hasta el final, el que se ponga hasta el último de la lista. Dice en Marcos 10:31, hablando de los que van a venir y van a entrar en el reino de los cielos, dice, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Aquí esto que dice postreros, ¿sí? Está diciendo escatos. Uh, Cuando se toman a los espíritus inmundos y nosotros hablábamos de los 7 peores, en Lucas capítulo 11, verso 26, aquí vamos a tener que dice que cuando sale el espíritu anda entonces en lugares desiertos, áridos, y llega un momento en donde el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, y a ella me la tienen guardadita, limpiadita, y para que no lo echen fuera, dice, va y toma otros 7 espíritus peores con él, y entrados moran allí, y el estado postrero, o sea, escatos, viene a ser peor que el primero, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que entendamos correctamente la palabra escatos? Para que entonces podamos interpretar qué es lo que nos quiere decir desde el punto de vista filológico la palabra. En Lucas 14:10 dice, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el escatos, en el último lugar, en la última posición, ¿sí? Para que entonces te pongan delante, ¿verdad? En Juan capítulo 6 vamos a tener una frase que se va a repetir muchísimo, ¿sí? Y la frase es el día postrero. Aquí lo voy a poner en este otro color. El día postrero. Entonces, ¿qué significará cuando Jesús dice que serán resucitados en el día postrero?
si postrero, escatos, significaba qué cosa. Entonces, dejo de compartir y les pido que me ayuden, como esta es una clase, a poder determinar cómo debo de entonces interpretar escatos. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Los acontecimientos finales. Ajá. Y entonces, cuando se habla de escatológico, ¿qué debería de entender yo, Rafa? En este sentido, el estudio, ¿no? Por la palabra compuesta de logos, supongo Ajá. que ahí viene, ¿no? Escatologos. Ujú. Entonces, lo que la palabra habla acerca de los acontecimientos finales. Ajá. Y entonces, cuando estamos diciendo escatos, estamos diciendo lo posterior, lo último. A eso, ¿cómo le llamamos entonces nosotros en nuestro concepto del tiempo? ¿Será final? Ajá. Ok, para ayudar un poquito con la pregunta retórica, ¿sí? Tienen ustedes aquí Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir. Ok. ¿Cómo le llamamos a lo que es? Presente. Presente, excelente. ¿Cómo le llamamos a lo que era? Pasado. Pasado, muy bien. ¿Y cómo le llamamos entonces a lo que ha de venir? El futuro. El futuro. Perfecto. Ahora, ¿por qué es importantísimo decirlo así? Porque en realidad, escatología entonces es el estudio de los eventos futuros. Pero ojo, pasado, presente y futuro, si tú los miras desde la visión de lo eterno, pues depende de dónde te sitúas. O sea, que las profecías acerca del nacimiento de Jesús eran el futuro para Isaías, para Jeremías, para David, o sea, todos los que nacieron antes de Cristo, para ellos esos eventos eran los eventos futuros. Pero para nosotros, desde donde nos encontramos, el nacimiento de Cristo es un evento pasado. ¿Me estoy explicando? Y entonces, lo escatológico depende del momento en la historia de la humanidad en donde tú te estás acercando a lo que Dios ha hablado acerca de las cosas que han de acontecer a la humanidad. Cuando Dios las dice desde lo eterno. Y al decirlas desde lo eterno, significa que no son pasado, presente ni futuro, porque Dios es, ¿sí? Omnipresente, omnisciente, eterno, y eterno significa que Él está en pasado, Él está en presente y Él está en futuro. Él se puede mover entonces más allá de la linealidad unidireccional del tiempo. Y ahorita vemos qué quiere decir eso. Pero nosotros que estamos limitados en esa línea temporal, cuando escuchamos algo que Dios dice, pues tenemos que ubicarlo de acuerdo a nuestra posición en esa línea del tiempo y decimos, a ver, Jesús dijo que iba a morir. Para nosotros es 2000 años hacia atrás, para nosotros es pasado. Pero para Moisés es futuro. Pero cuando estamos hablando para nosotros, aquí y ahora, de la segunda venida del Hijo de Dios, cuando estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando estamos hablando del milenio, para nosotros esto está a futuro, muy cerca, por cierto, pero eso está a futuro. ¿Sí queda claro lo que intento decir con todo ello? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? No, sí está claro. Ok, gracias, Pastora Marta.
Entonces, pasado, presente y futuro, súmalos todos y ¿cómo se llama el resultado? Suma pasado, presente y futuro. Si los sumas todos, ¿cómo se llama? Eternidad. Ajá. Eternidad, ¿sí? Efectivamente. Entonces, cuando tú sumas el pasado, el presente y el futuro, el presente que es instantáneo, ¿sí? Nunca lo logras tener realmente en la mano, ¿sí? Porque cuando lo logras tener, ya se volvió pasado. Entonces, cuando tú sumas estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, tú tienes la eternidad. Y entonces la escatología es el pedacito de eternidad que está delante de ti, donde tú estés viviendo, lo que está delante de ti. Y la historia es el pedacito de eternidad que está antes de ti. O sea, todo tu pasado se llama historia, todo tu futuro se llama escatología. Y por eso, para poder entender el futuro, tú tienes que entender primeramente el pasado, de dónde vienes para saber a dónde vas. Lo vuelvo a decir. Para poder entender escatología, que es el futuro, tú tienes que entender primeramente el pasado. Saber de dónde vengo me proyecta, me impulsa, me lanza hacia el futuro. Si yo no entiendo el pasado, cualquier cosa que diga del futuro es una estupidez. Y perdón que siempre termine diciendo las cosas así tan brutales, pero lo cierto es que hay un montón de gente que dice cosas que no tienen ningún fundamento, porque cuando tú las tratas de entender, esas cosas solo tienen sentido porque el pasado se liga, ¿sí? Totalmente con el futuro. Ok, preguntas sobre eso. Preguntas, comentarios. ¿Todo el mundo bien? Entonces sería que tenemos que tratar de entender que el futuro es la planta que creció del pasado. Efectivamente. El pasado son las raíces y el futuro es el tronco y las ramas, ¿eh? Y entonces lo que sostiene al futuro es el pasado, no está volando de la nada. Sí, ¿estamos bien con eso? Bien. Ok. Ahora, quiero presentarles un pequeño video, ¿sí? Y ojalá que salga bien el experimento este. Quiero presentarles un pequeño video y me van a decir ustedes, ¿sí? Si está difícil o no entender hacia dónde vamos con este pequeño video, ¿sí? Ok. Un mundo que acelera y desacelera con el poder de un solo pedal. Voy para allá y comparto entonces el video. ¿Qué tal, amables amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un placer saludarlos. Tenemos
En esta ocasión la actividad del slalom para damas. Sophie Mathieu, esquiadora de Italia, nacida el 5 de febrero de 2002, completando aquí su descenso, su mejor puesto en la segunda bajada del slalom gigante, en que detentó la 9ª posición en estos Juegos. Y aquí tenemos a Nicola Roundtree Williams de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. José Manuel Guillén, quien les habla, su servidor y amigo Alfonso Lanzagorta, teniendo el placer de trabajar para ustedes en esta pista con 48 puertas, en las cuales 46 hay que cambiar de dirección. Más bien lo que hacen es lo que se llama cross-blocking. Se trata de que los esquíes y las botas sean los que cambien la dirección en las puertas. El resto pues traen protecciones en los antebrazos, en la cara, en las espinillas, y vea cómo más bien van empujando, quitándose los palos que antes eran de bambú, pero que en la década de los 80 del siglo pasado, me refiero al siglo XX, fueron sustituidos por esos palos de plástico que usted puede ver. Ok. Esto que vieron ustedes se llama esquí de descenso, es el slalom. ¿Se fijaron ustedes que tiene unas varas de colores? Una es roja y la otra es azul. La vara de color rojo se tiene que atravesar a la derecha de la vara roja, y la vara color azul se tiene que atravesar a la izquierda de la vara. Pregunta, ¿cómo saber que alguien va dentro de la pista? ¿Cómo saber a dónde va el competidor? ¿Cómo saber que está llevando a cabo bien su ruta? Pues viendo de qué lado pasa cada una de las varas. ¿Ah? Si me lo permiten, imagínense que están ustedes trepados en la montaña ahí donde empezó el video. ¿Qué es lo que ve el competidor? Lo que el competidor ve hacia abajo es una fila de varas de color rojo y de color azul. Y dado que conoce las reglas, sabe que tiene que pasar a la derecha de la roja y a la izquierda del azul. Aparentemente, las varas no están en una sola línea, porque va haciendo zigzag. Sí, pero si ellos ven el conjunto de todas las varas desde lejos, queda muy claro que al ir descendiendo, va a ir tomando primero la roja y luego después la azul, luego la roja y la azul, la roja y la azul, así sucesivamente hasta llegar al final, que es la meta. ¿Me estoy explicando? ¿Todo el mundo bien? Y entonces, ¿qué es escatología? Escatología es ver cuáles son las varas que tienes delante y de repente volteas hacia atrás y cuántas son las que ya pasaste y cuántas te faltan. Decía ahí en el reportaje que son 46 la pista que tenía. Pues si yo ya llevo 10, entonces significa que me faltan 36. Y si llevo 40, pues significa que me faltan 6. O sea, realmente cuando uno lo toma desde ese punto de vista, dice uno, pues es muy simple el deporte ese, no tiene tantas reglas. Pues con la Biblia escatológicamente es lo mismo. O sea, hay una serie de eventos que están delante de nosotros y que nosotros, como en una pista de slalom en descenso, tendríamos que decir, ¿qué sigue? Y ese es un problema tremendo, porque el cuerpo de Cristo, la mayor parte de las veces, cuando yo platico con una persona y le digo, ¿y qué sigue? La gente no tiene ni idea, dice, pues yo siento que voy bajando y quién sabe por dónde, pero no sabe cuáles son cada uno de los eventos que Dios ha planteado de antemano para que con esos eventos nosotros podamos entonces tener muy claro dónde estamos, qué hemos transcurrido y hacia dónde vamos. Entonces, hasta aquí. ¿Queda claro el concepto que estoy tratando de transmitir? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿dónde empezamos?
Porque el problema con lo escatológico es, ¿dónde comienzo? Normalmente la gente quisiera comenzar hacia adelante, pero como decía, no es la mejor manera de saber en dónde está la pista. De hecho, la mejor manera para hacerlo sería de atrás, del pasado, proyectarnos hacia el futuro. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que hay versículos que son fundamentales para construir nuestra pista. Muy bien, entonces, versículos que son fundamentales para construir nuestra pista. El primero de ellos, y yo sé que ya casi lo están esperando, ¿sí? Sí, bueno, no vamos a apostar, pero si usted hubiera apostado, se hubiera ganado ya la apuesta, porque vamos a comenzar, ¿sí? Con Génesis 1:26. Ahora, cuando nosotros decimos aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoríe, ¿qué está diciendo? Ese es el punto de partida. Sí, pero si no hubiera existido el pecado, ese sería nuestro punto final. Y entonces, ¿qué resulta con esto? Cuando nosotros decimos que el hombre fue hecho para ser la imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que cuando todo el proyecto de la humanidad culmine, lo que se esperaría de nosotros es que hayamos hayamos regresado, retornado a convertirnos en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y señoríe. Ese es nuestro llamado. Hacia allá vamos. Eso es lo que Dios quiere para la eternidad. ¿Cómo demuestro yo que este es el propósito eterno? A ver, vamos a hacer algo que se llama apología. Entonces, la apologética significa la defensa de nuestra fe. Argumentenme por qué este es el propósito eterno de Dios para la humanidad. Porque fuimos creados para hacer imagen y semejanza de él. Ok, fuimos creados para ser la imagen y semejanza de él. Ok, es parte de, todavía le falta un poquito más. Esa era la visión que Dios tenía cuando nos creó, la visión con la que, el propósito que Él puso para crear. Ajá, pero le falta un argumento allí. Ya merito, ahí van bien, ¿sí? ¿Qué más falta para que eso se convierta en el argumento? ¿Qué dicen ustedes? A ver, construyámoslo juntos. Ser eternos como Él, la eternidad. Ok, un poquito más, un poquito más. Cuando Dios hace Génesis capítulo 1, estamos hablando que su visión es que sea eterno. Muy bien. Estamos hablando que Dios quiere que nos parezcamos. Muy bien. Pero falta un elemento que si no se menciona, entonces no tiene el peso suficiente. Y ese elemento es, ¿qué hubiera sucedido si el hombre no hubiera pecado en Génesis 3? ¿Qué hubiera sucedido? Señorear. Ajá. Entonces, si el hombre no hubiera pecado, esa sería la eternidad. ¿Me estoy explicando? O sea, el pecado rompe el proceso eterno de Dios y lo vuelve temporal. O sea, cuando estamos diciendo que se vuelve temporal, lo que estamos diciendo es que ahora Dios tiene que establecer un plan emergente para restaurar lo que por el pecado se echó a perder, lo que por el pecado se contaminó. La palabra correcta es pervirtió, o sea, se salió del camino y ahora tenemos que restaurarlo para que vuelva una vez más a estar
dentro del propósito eterno. ¿Sí queda claro el argumento? Que pueden subir deditos, pueden escribir en el chat para que entonces, como esto es clase, para que entonces el profe pueda saber. Gracias, Rafa. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que el propósito de Dios, el propósito eterno, tuvo que ser restaurado porque el pecado, al aparecer, lo rompe. Ahora nosotros, esto que era el punto final, con el pecado, pues vamos a tener un punto de inicio distinto, y es el hombre está destruido. La generación, el Génesis, que abarca Génesis 1 y 2, o sea, la generación del ser humano, el propósito eterno de Dios, se ve destruido en Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Siempre lo tomo de broma para que se acuerden de eso. Lo que al hombre lo que Dios le tomó 7 días construir, al hombre le llevó 7 versículos echarlo a perder. Y entonces en Génesis capítulo 3, en el verso 8, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora al hombre con Dios, comenzando ahora el proceso de la regeneración. Del 1 al 7, ¿sí?, de Génesis 3 es la degeneración, y ahora a partir del verso 8 voy a tener la regeneración. Y eso nos va a llevar hasta Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, Dios empieza a pasear en el huerto, ¿sí? El Shekinah de Dios está allí, en plena luz del día, ¿sí? Y el hombre y la mujer entonces se separan de Dios, se esconden de la presencia de Dios, se aíslan de la presencia de Dios, aún allí mismo dentro de los árboles del huerto, y Dios entonces llama al ser humano. Y se va a dar entonces un diálogo, ustedes lo conocen, primero con la serpiente, bueno, con el ser humano que le pregunta, ¿qué hiciste? Tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿quién te mandó, quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mandó que comieses? Y entonces él dice la mujer dice la serpiente pues no tiene a quién echarle la culpa. Viene maldición entonces sobre la serpiente, ¿sí? Viene maldición, ¿sí?, sobre la mujer, viene maldición sobre el hombre, pero hay una promesa que es importantísima, ¿sí? Porque entonces en Génesis 3:15, Dios va a prometer entonces que la simiente de la mujer entraría en conflicto, en batalla contra la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente heriría en el talón al ser humano, pero el ser humano heriría a la serpiente. El Hijo del Hombre va a herir en la cabeza a la serpiente y con eso la dejaría muerta, ¿sí? Esto es el inicio entonces. Aquí comienza la primera palabra escatológica vista en Génesis, que va a durar toda entonces la historia de la humanidad hasta terminar en Apocalipsis, donde Dios está restaurando todas las cosas. Génesis empieza el proceso de restauración, ¿sí? Y vamos a tener entonces hasta Apocalipsis, capítulo 21, en el verso 1, va a decir, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, todo lo que sucedió con la humanidad desde el huerto del Edén hasta este momento, dice, hasta allí. Esto ya no es más, y ahora tengo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, ¿sí?, de Dios, del corazón de Dios,
y esta nueva Jerusalén está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí tenemos entonces lo que está diciendo es que son las bodas del Cordero. Hay una gran voz en el cielo, está diciendo el lugar de reunión de Dios con los hombres, Dios morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios, ya se acaban las lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice uno, oye, pues llevan miles de años, ¿cómo que son las primeras cosas? Pero se está refiriendo entonces, desde Génesis capítulo 3 hasta el momento, todo eso, dice, ya terminó. Es un cambio de etapa y ahora viene una eternidad en donde ya no hay muerte, la muerte entró en Génesis 3, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay necesidad, o sea, el propósito de Dios está restaurado para el ser humano y ahora, sí, este ser humano va a estar como había sido desde el principio el deseo de Dios en una relación íntima, profunda con él, con Dios. Él será su Dios, ellos serán su pueblo, como quería hacerlo en Génesis capítulo 1, verso 26. Y entonces, ¿dónde comienza? Comienza en Génesis 1:26 con el ser humano diciendo, este es el propósito que tengo. El ser humano entonces se corrompe y ahora vamos a tener todo un proceso de salvación, de restauración, ¿sí? Catartizo, de reparación, de remendar lo que se rompió hasta llegar una vez más al punto donde el propósito original se vuelve a establecer. Ahora, ¿en qué parte de la humanidad, de la historia de la humanidad nos acomodamos? Pues puede ser al principio, con 6,000 años por delante, 6 días por delante, o puede ser al final, ¿sí? Ya con un momentito, un instante, y con toda la parte de las promesas cumplidas hacia atrás. Nosotros tenemos el privilegio de que estamos en la parte final. Y en esa parte final tenemos una ventaja enorme comparado con cualquier otro ser humano que vivió antes de nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Que cada día que pasa hay más promesas cumplidas, hay más evidencia de la fidelidad de Dios que la que tuvieron nuestros antecesores, ¿sí? Nuestros ancestros. Entonces, eso nos debería dar más elementos para la fe. Desgraciadamente, la ciencia aumenta el saber y con ello la soberbia del ser humano, y aunque tenemos más elementos, ahora dudamos más. Entonces, si quisiéramos nosotros entender cómo es que se lleva a cabo este proceso, pues ahora lo que nos tocaría sería revisar el proceso de cómo Dios, a través de las profecías, hace su obra con el ser humano. Para esto, entonces, voy a compartir con ustedes un enlace, ¿sí? Y este enlace les va a permitir entrar a este mismo documento que yo tengo por aquí. Se los pongo entonces primeramente aquí en el chat del grupo. Me voy ahorita a... Ok, voy a ponerlo en el grupo de Concilio Redime. Ahí está el enlace. Lo voy a poner también en Redime Casa de Dios. Ahí está el enlace. Lo voy a poner, no sé, lo voy a poner en el de Fundamentos Doctrinales. Allí está el enlace. Yo espero que alguno de todos esos sea el que ustedes puedan tener. Entonces, háganme favor de intentar abrirlo. Está compartido y ya tengo entonces, sí, aquí que ya hay algunos que están ingresando para poder ver entonces
el archivo al que me quiero referir. Con esto entonces ahora voy a compartir mi pantalla y ya lo tienen ustedes acá. Espero que puedan verlo ustedes sin problema. ¿En qué consiste esto que estoy compartiendo? Lo que tengo aquí son profecías acerca del nacimiento de Jesús. Tengo 42 profecías. Nada más para revisar estas profecías se me podría ir toda la tarde, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos cuál es la dinámica de lo que quiero mostrar y por qué es importante que lo entendamos desde allí. Si se fijan, la primera columna me dice el número de la profecía. La segunda me va a decir cuál es concretamente la profecía, en pocas palabras, a qué se refiere acerca de Jesús. Ya dijimos nosotros, ¿sí? La primera profecía en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la primera profecía. No podemos nosotros poner la fecha exacta de cuándo esta profecía fue dada, porque esta profecía fue dada cuando el ser humano estaba en el huerto del Edén. Si tratara de ponerla yo en una fecha aproximada, en tiempos bíblicos, en años bíblicos, diría que son aproximadamente alrededor de 6,000 años bíblicos. Pero, pues eso va a ser un problema porque ¿cuánto vale un año bíblico? Bueno, puede valer 360 días de los nuestros, sí, pero resulta que no tenemos elementos históricos para saber cuándo el hombre estaba dentro del huerto. ¿Qué sí sabemos? Que aproximadamente, ¿sí? Moisés vivió más o menos, ¿sí? 1500 años antes de Cristo, aproximadamente. 1500 años antes de Cristo, allí es donde lo ubican los historiadores. Y entonces, si nosotros consideráramos 1500 años antes de Cristo como la fecha adecuada, diríamos que esto Dios se lo prometió a Moisés. Bueno, es Moisés el que está escribiéndolo, dando testimonio de estas cosas y que se va a cumplir entonces con el nacimiento de Cristo. Y aquí tenemos otro asunto con la cuestión de los calendarios. ¿Cuándo es que Cristo nace? Bueno, pues nace en el año 0, sí, pero en el calendario nuestro, en realidad nace, no sabemos si 4 o 6 años antes del año 0. Esto suena muy ridículo, pero luego vamos a hablar de los 3 calendarios que tendríamos nosotros que considerar. Y en nuestro calendario solar moderno, este asunto de los años, entonces va a ser un cierto problemilla, porque significa entonces que nuestro calendario actual, que es conocido como el calendario juliano, porque fue implementado por Julio César, ustedes recuerdan el Julio César, emperador de Roma, en el año 45 antes de Cristo, hizo una reforma a un calendario romano anterior, ¿sí? Y que fue diseñado para poder resolver el problema de los años bisiestos, porque los años bisiestos, ellos notaron que cada 365 días, ¿sí? Después de un tiempo, 4 años, resultaba que había que compensarlo. Y ellos dijeron, bueno, pues 365 y cuarto, ¿sí? O sea, la cuarta parte de un día, punto 25. Pero ese punto 25 resulta que no es así.
En realidad el año no mide 365.25, sino .2425. Y entonces, para poder medir esa diferencia, para poderla corregir, ese error acumulativo, el calendario se ajustó nuevamente en 1582, ya estamos hablando, ¿sí?, de pleno Renacimiento, por el Papa Gregorio XIII, y entonces se introdujo lo que se llamó el calendario gregoriano, y este calendario gregoriano entonces lo que hacía es que los años que fueran divisibles entre 100 no fueran bisiestos, o sea, todos aquellos como el año 1900 que tiene 2 ceros al terminar, ese no fuera bisiesto, a menos que también fueran divisibles por 400, ¿sí? Y esta reforma entonces se hizo para corregir el error del calendario juliano, y este calendario gregoriano es el que se va a utilizar en la mayor parte del mundo el día de hoy, ¿sí? El calendario gregoriano entonces comienza a adoptarse gradualmente en Europa, dijimos del año 1582, aunque pues, hay países o hay culturas que no lo utilizan. Entonces, con eso que estamos diciendo, ok, los romanos tenían su propio calendario, el de Julio César, de 365.25. Y luego, el calendario corregido, después por Gregorio, pero los años para los judíos son de 360 días, no 365. Y este número 360 va a ser importantísimo porque nos va a servir para hacer cuentas escatológicas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grados tiene un círculo? 360. Y esto es algo que viene desde los caldeos, los babilónicos. Entonces, cuando los babilónicos hacen el círculo, ellos lo dividen en 360 partes, ¿sí? Porque ellos tenían una numeración cuya base era el número 60, y dividieron entonces el círculo en 6 partes de 60, con eso les dio el 360, que equivalía entonces a un año. Y tenían después compensaciones. Ok, todo esto yo sé que suena a veces como que muy inútil para mucha gente, pero es importante porque necesitamos entender por qué de repente cuando uno trata de sacar cuentas entre la Biblia y nuestro conocimiento actual, de repente uno dice, oye, ¿cómo que Jesús no nació en el año 0, sino en el año 4 antes de Cristo? Pues es medio ridículo cuando uno lo ve así, pero es porque la cuestión de los calendarios son diferentes y hay cierta incompatibilidad. Entonces, decía yo, ¿en qué año Dios prometió este asunto a Moisés de que la simiente de Moisés, bueno, la simiente del ser humano, perdón, heriría a la serpiente en Génesis? Fue Moisés quien escribió el relato de Génesis. Pues eso fue entonces 1500 años antes de Cristo, en el calendario nuestro actual y con los conocimientos arqueológicos que se tiene. ¿Cuándo se cumplió? En el nacimiento de Jesús. Ahí es cuando se cumple entonces la promesa de que heriría a la serpiente en el calcañar. Sería un descendiente de Abraham, Génesis 18:18. Dice, habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Una vez más, ¿a quién quién está dando cuenta de eso? ¿Sí? Esto fue en el año 2000 antes de Cristo aproximadamente, en ese espacio entre 2000 y 1800 antes de Cristo. Y acuérdense ustedes que es Abraham, Isaac y Jacob. Los estoy ubicando más o menos en el mismo tiempo, y a Judá en ese espacio de aproximadamente 200 años ahí, entre el 2000 antes de Cristo y el 1800. ¿Cuándo se cumple? Dice Hechos 3:25, ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham,
en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto se encuentra entonces en Hechos 3:25 y también tiene referencia en Mateo 1:1 y en Lucas 3:34. Sería descendiente de Isaac. En Génesis 17:19 respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Y noten la parte final. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí está la promesa. En Mateo 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Esto también viene con Lucas 3:34 y se confirmó entonces, se cumplió en el nacimiento de Jesús. Sería descendiente de Jacob. En Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set, ¿sí? Esto está también en Génesis 28:14. Cuando dice saldrá estrella de Jacob, está diciendo saldrá una luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que está diciendo, es una estrella. Será una luminaria, será luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que nos va a decir Juan capítulo 1 también, cuando nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Lucas 3:34 nos dice que Jesús es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, ¿sí? Mateo 1:2. Ok. Pregunta con lo que estoy diciendo hasta ahorita. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Bien? Mucha historia, pero bien. Bien. Ok, entonces, noten ustedes, les decía que tengo 42 profecías donde habla cada momento de la vida de Jesús. Sería descendiente de Jacob, sería descendiente de la tribu de Judá, sería heredero del trono de David. Su lugar de nacimiento sería Belén. Imagínense ustedes, 700 años antes de que Jesús naciera, en Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo sé que cuando uno está diciendo las anteriores profecías, uno diría, bueno, es que no tiene tanto chiste, pues cualquiera podría haber nacido y podríamos haber dicho que Jesús iba a nacer de los lacandones o Jesús iba a nacer de los Zulus o de cualquier otra tribu, de los esquimales, ¿sí? Sí, pero noten ustedes que no solamente Dios está diciendo con las 6 profecías anteriores cuál iba a ser su linaje, sino que está diciendo aún en qué lugar van a ser, y Belén es un rancho chiquitito, y cuando lo está diciendo 700 años antes de que Jesús nazca, y eso es algo que es muy difícil, casi imposible de encontrar con cualquier líder. Si alguien dijera, bueno, pues van a ser, ¿sí?, el hijo del rey o el nieto del rey, el bisnieto del rey, dirías, está más o menos fácil. Pero ojo, lo está diciendo 700 años antes. Y lo está diciendo de un lugar donde nosotros sabemos la historia. Jesús, su familia no vivía en Belén. Y fue por causa de un censo que tuvo que desplazarse desde su casa hasta llegar a Belén y ser empadronado entonces para poder cumplir con la profecía dicha 700 años antes. Y eso es tremendo. No solamente eso, sino que Daniel capítulo 9 en el verso 25 nos va a decir en la profecía de las 70 semanas, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿sí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de que serían 69 semanas. Pero
Y ya después nos meteremos en el asunto de las profecías de Daniel. Pero ¿qué significa semanas? En el hebreo no hay la palabra semana. Lo que se utiliza para referirse al tiempo es el número, en este caso, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Y entonces en el hebreo se va a utilizar la palabra 7 para referirse al grupo de lo que nosotros llamamos una semana. Entonces dice, pasarán, primeramente dice 7 sietes, o sea, 49. Y luego dice, pasarán 62 por 7. Ok, si ustedes suman, vamos a tener entonces que la suma de 7 más 62 son 69. 69 semanas multiplicado 69 por 7 son 483. Si gustan ustedes ir haciendo las multiplicaciones, porque a veces yo me equivoco con los números, ¿verdad? Pero bueno, desde 483. Siempre hago la broma esta, ¿no? O sea, los matemáticos entendemos muchas cosas de los números, pero bueno, no somos computadoras, ¿eh? No estamos, a veces la aritmética de estar haciendo juegos mentales, pues también a nosotros se nos va. Entonces, 483 años. ¿Cuál es la parte interesante de todo esto? Que cuando uno saca cuentas de en qué momento de la historia de la humanidad fue sacada la orden para poder edificar otra vez los tiempos, digo, el muro de Jerusalén. Primero, edificar la ciudad. Ustedes recuerdan que, ok, dice en Lucas capítulo 12, aconteció que en aquellos días dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, Lucas capítulo 1, verso 1 y 2, que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y esto es importante, este tipo de datos, porque nos permite identificar históricamente el momento exacto, ¿sí? Cuando esto se hizo, ¿sí? Voy a compartir, ustedes lo pueden buscar junto conmigo. En el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, ¿sí? Ustedes seguramente han visto versículos como este. Segundo de Crónicas, el último capítulo de Segunda de Crónicas es el capítulo 36. Y estoy en los últimos versículos del capítulo 36, que son los versículos 22 y 23. Este pasaje tan pequeñito es fundamental escatológicamente para el pueblo de Israel. Para nosotros es fundamental históricamente. Vamos a decir que es profecía eterna, ¿verdad? Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los Persias, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿sí? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que Jehová Jehová su Dios sea con él y suba. ¿Qué es lo que está diciendo aquí?
Lo que está diciendo es que se cumpla la palabra dada en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y uno lee eso y dice, ¿y eso dónde está? Pues está ahí mismo en la Biblia, está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 23, donde Dios está diciendo, ese es el momento. En años nuestros, ¿cuándo fue eso? En años nuestros, en calendario nuestro. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 450 antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, quítenle los años estos del calendario gregoriano, 2, 3 años antes, pero fueron 450 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo es que se saca esa fecha tan exacta? Porque lo que los judíos hacen es, lo toman con respecto a su propio calendario, no al nuestro, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber, ¿sí? ¿Qué año es el año en el calendario hebreo? Para nosotros entonces, ¿sí? El año sería 5784 5784 en el calendario hebreo actualmente. Nosotros decimos que estamos en el año 2024. Ok, 2024. ¿A partir de dónde? Del nacimiento de Jesús. ¿En qué año nació Jesús? Según el calendario hebreo. En el 3760. Entonces, 3760, ¿sí? O sea, 3760 es el año cero nuestro. Para ellos es 3760. ¿Vamos bien? Si a ese 3760 usted le quita entonces, ¿sí? A ver, permítanme. ¿En qué año fue la orden de la salida para restaurar Jerusalén? Fue como en el 3310. Y esos son eventos que los hebreos los tienen registrados como parte de su historia. Entonces, 3310. Y cuando ellos están leyendo las profecías, lo que ellos están diciendo, están contando qué iba a suceder. Ahora, noten ustedes que esa profecía se convirtió en un calendario para el pueblo de Israel, porque ellos sabían en qué año había sido, en qué año había sido en qué año había sido edificado la orden, bueno, en qué año había salido la orden para reedificar otra vez Jerusalén. Cuando Jesús comienza su ministerio, han pasado 3340 años en el calendario hebreo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que entender? Que la gente estaba esperando al Mesías. ¿Sí? La gente estaba esperando al Mesías.
Y ellos decían, bueno, pues ¿cuándo va a suceder? Entonces, que el Mesías va a mostrarse, ¿sí? A ver, ya me salieron mal mis cuentas, déjenme volverlas a sacar. Ya, Jesús a los 30 años está en el 3790, ¿sí? 3790 en el calendario hebreo. Ese es el año. Y entonces cuando nosotros estamos entendiendo que la gente estaba esperando el Mesías porque había dicho, escucha y entiende, ¿sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de Ciro para restaurar Jerusalén, luego dice, van a pasar 49 años para que venga Nehemías y reedifique los muros del templo, y ellos iban llevando las cuentas. Y luego iban a pasar, sí, después de esto, 62 semanas, o sea, sumados todos eran 483 años, y todo eso lo van sumando y llegan al punto de decir, entonces, en este tiempo tendría que aparecer el Mesías. Por eso le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Porque ellos ya estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Tenían la fecha, pero lo que no tenían era claro que iba a ser un Dios de amor y no un guerrero que iba a llegar a ser matazón de gente, ¿eh? Ok. Entonces, sigo buscando esto. A ver, permítanme, ya tengo un puño de ventanas abiertas y ya me perdí. Ok, entonces, el tiempo de su nacimiento. Daniel 9:25 nos promete, sí, 700 años antes, y después vamos a tener, 600 años antes, y en Lucas 2, con el nacimiento de Jesús, lo vamos a tener, ¿sí? Van a ser de una virgen. Isaías capítulo 7, verso 14, nos va a decir que van a ser entonces de una virgen. Y en Mateo capítulo 1, verso 18, nos va a decir, ¿sí? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, está diciendo no se habían casado, era virgen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. En Lucas 1, 26 al 35, vamos a tener otra referencia en el mismo sentido. Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Sería llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Profecía número 10. Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sí? Eso lo dijo David 1000 años antes de su nacimiento. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Sí? La matanza de los niños en Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oído en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Sí? Esto fue dicho entonces por Jeremías entre 627 a 586 años antes de Cristo. En Mateo 2:16, cuando Herodes se molesta, dice que se vio burlado por los magos, ¿sí? Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido en de los magos. ¿Sí? Mateo 2:17 y 18, ahí está el cumplimiento, que van a tener que huir a Egipto, ¿sí? Y entonces, huir a Egipto. Oseas 11, verso 1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está hablando de cómo se fue y
después sería llamado de Egipto, ¿sí? Y entonces en Mateo 2:14 dice, y él despertándose a José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, ¿sí? También referencia en Mateo 2:15. Y dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, o sea, en Egipto, para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Ya estamos hablando de Oseas, que es 755 a 715 años antes de Cristo. Otra profecía, en la número 14, tendría un mensajero que sería enviado para precederlo, ¿sí? Isaías 40, verso 3, voz del que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto fue 740 años antes de Cristo, ¿sí? Por Isaías. Y en Mateo capítulo 3, 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Tendría su ministerio en Galilea, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Dice Isaías, una vez más, 740 años antes de Cristo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿sí? En Mateo capítulo 4, verso 12 al 16 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulén y de Neftalí, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Profecía número 16. El Hijo de Dios vendría como profeta. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. ¿Sí? Y una vez más, alrededor de 1500 años antes de Cristo, en boca de Moisés. ¿Sí? Dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Referencia también en Juan 1:45 y en Hechos 3 del 19 al 26. Sería sacerdote según el orden de Melquisedec. David lo dijo 1000 años antes de Cristo. En Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 6:20, su cumplimiento, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos 7, del 15 al 17. Sería rechazado por los judíos. Dice Isaías 53, 740 años antes de Cristo, despreciado y desechado, dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Salmos 2:2 también hace referencia a ello. En Juan 1:11 está el cumplimiento, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 5:43, Lucas 4:29, Lucas 17:25, Lucas 23:18. ¿Cuáles serían algunas de las características que tendría de su carácter? 740 años antes de Cristo, Isaías dice en Isaías 11:2, y reposará en él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También referencias en Salmo 45:7 y en Isaías 11:3 y 4. Cumplimiento. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También referencia en Lucas 4:18. Profecía número 20. Realizaría milagros.
En Isaías capítulo 35, versos 5 y 6, 740 años antes de Cristo, dijo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En Mateo 11, 4 y 5, Jesús le responde a los enviados de Juan el Bautista y les dice, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Sí? Su entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Dice en Zacarías capítulo 9, verso 9, esto fue aproximadamente 480, 470 años antes de Cristo. Y Zacarías va a decir, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Lo que está diciendo es que es un burro que no ha llegado a la edad adulta, era un pollino pequeño. Isaías 62, verso 11 también habla de ello, ¿sí? Y cuando Jesús les había mandado a los discípulos a buscar el pollino para que se cumpliera lo escrito por el profeta, Juan 12, 13 y 14 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló el asno, el pollino, y montó sobre él como está escrito, ¿sí? Mateo 21 del 1 al 11 y Juan 12, 12, todo ahí. Ahora, aquí van 21. Todavía faltan otros 21 porque son 42, ¿sí? Pero quiero que noten una cosa. Todas estas profecías fueron dadas siglos antes del nacimiento de Jesús. 42 profecías fueron dadas siglos antes del nacimiento de Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué Dios pone tanto cuidado en los detalles para que siglos antes de que las cosas sucedan estén puestas allí y que haya referencias claras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para que haya una concordancia sobre los eventos? Para mí esta pregunta es importantísima porque esta pregunta lo que hace o lo que debe de hacer, ¿sí?, es aclararnos el sentido del propósito escatológico de Dios. ¿Por qué Dios da una profecía? ¿Qué quiere lograr Dios con nosotros en ese sentido? Los escucho, por favor. Vamos, si estuviéramos presenciales estaríamos en la discutidera y que se ponga sabroso esto, ¿sí? A ver, échenle, échenle. Hola, hola. Adelante, Rafa. Pues yo creo que estemos atentos a los tiempos, ¿no? Lo que se resaltaba en el profeta Daniel, que estuvo dispuesto a, pues a inquirir y a tratar de desglosar este asunto de los tiempos. Y fue el que, bueno, fue el que le dio primeramente la estimación, ¿no?, del Mesías príncipe a Daniel, cuando habla de las semanas, las 70 semanas. Entonces, así de manera primaria se me ocurre eso, ¿no? Que estemos atentos a los tiempos. Ajá. Ok, ¿quién más? Yo creo que para que pudiéramos creer, ¿no? Como que Dios ya sabía que somos duros de creer y entonces, como dijo Jesús, estas cosas se las digo antes de que pasen para que cuando pasen crean. Entonces creo que Dios está dando una suficiente dosis de
de profecía para que cuando llegara pudiéramos creer, pero parece que ni así. Yo me Sería para convertí. darle Adelante, cumplimiento a su Martita. palabra. A ver, otra vez, perdón. Sería para darle cumplimiento a su palabra. Ajá. Yo pienso que es eso, es como para lo que él dijo, tal como él lo dijo, sucedió. Es como una manera de cumplir lo que se dijo acerca de. Ok. Una de las cosas importantísimas y que me gustaría que la pusieran ahí en sus apuntes con letras grandes, ¿sí? Es el asunto de la credibilidad. La credibilidad es importantísima. ¿Qué tan importante será que en nuestros días, si tú quieres comprar algo y no tienes credibilidad, no te venden? O sea, tú vas a ir a comprar un carro en una agencia y ven tu historial en el buró de crédito y dicen, este tipo no paga, no tiene credibilidad, ¿sí? Pues no le vendemos nada. Pero si tú tienes un historial crediticio, y crediticio no significa, ojo, crédito no tiene que ver con dinero que debas, crédito tiene que ver con el peso específico de tu palabra. O sea, ¿eres alguien a quien se le deba de creer? Se le pone letras de crédito porque el crédito es el crédito que tiene la persona, o sea, es un valor ético puesto en prueba como base para que alguien decida prestarte o no. Y entonces el problema con el ser humano es que el ser humano tiene en poco la credibilidad de sí mismo. Pero cuando nosotros revisamos que Dios, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró sobre sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré. Lo que está diciendo es que para Dios su palabra es importantísima, ¿sí? Para Dios su palabra vale más que el oro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y esto se encuentra, voy para acá, en Proverbios, ¿sí? Capítulo 22, en el verso 1, cuando dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. De más estima, es más valioso, tiene mayor sentido el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama es más que la plata y el oro. ¿De qué está hablando? Está hablando de credibilidad. Entonces, que una persona tenga credibilidad significa que tú puedes estar seguro, ¿sí?, de que lo que te está diciendo es verdad, y por ser verdad, entonces tú puedes descansar en lo que la otra persona te dice. Eclesiastés capítulo 7, verso 1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Okay? De lo que está hablando entonces es que cuando tú puedes confiar en alguien y puedes confiar en esa persona por las cosas que esa persona ha hecho para que su palabra valga, ¿sí? Para que su palabra se mantenga. Números capítulo 23, en el verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, no lo hará. Él habló, no lo ejecutará, ¿sí? Dicen otras versiones, él prometió, no lo cumplirá. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, ¿sí?, este asunto de credibilidad, ¿cómo saber yo que Dios es un Dios que cumple con su promesa? Y él dice, porque yo te lo puedo prometer miles de años antes y te lo voy a cumplir. Y eso no es casualidad, porque la gente podrá decir, bueno, es que el cristianismo es la única de las expresiones de fe que siglos antes de que las cosas sucedan,
contra toda matemática, y lo digo como matemático, a mí lo que hizo que me convirtiera, ¿sí?, en un ferviente creyente de lo que Dios hace, fue que hice un análisis estadístico de estas 42 profecías, y un día lo hacemos juntos si gustan, ¿sí?, para que se den cuenta del numerote horrible que sale. Es una cantidad increíble, ¿sí?, de las posibilidades que se dan y de que solo una de ellas es válida en medio de todo eso. Y cuando la gente se las da de muy inteligente, de hecho, si quieren, mañana con eso comenzamos, porque hay gente que se las da de muy inteligente, digo, está bien, o sea, es que la gente dice, no, es que yo estudié no sé qué diantres, y yo digo, perfecto, mira, yo nomás soy matemático, ¿sí? Pero con eso, si me das oportunidad, te explico algunas cosas. Y saco mi listita de las 42 profecías. Digo, a ver, muy arbitrariamente, tú dime uno de cada cuántos va a ser, y le enseño a sacar estadísticas, le enseño a sacar probabilidades. Le digo, a ver, vamos multiplicando y vamos viendo, a ver qué número te va dando, y llega un momento en donde la cantidad es tan espantosamente grande de probabilidades, y una sola de ellas es un solo ser humano profetizado siglos antes, cumplió con todas ellas. Y la cantidad es tan pequeña, tan ínfimamente pequeña, que es imposible matemáticamente que pueda suceder por casualidad. Y yo sé que para algunos van a decir, no, es que estás torciendo las cosas. No, a los números vamos, ¿sí? O sea, así con toda la humildad, la matemática te vuelve humilde. Esa es una verdad, ¿sí? Te muestra qué tan estúpido eres, pero con regla de graduación, ¿sí? Y entonces cuando tú te pones a discutir con un matemático cosas desde allí, ahora yo no soy especialista, ¿eh? No, o sea, yo le digo a mi esposa que yo tengo el síndrome del impostor, ¿sí? O sea, yo siempre siento que realmente no sé, o sea, tengo 2 doctorados, me he pasado la vida estudiando, pero entre más estudio, más tonto me siento, ¿sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que es imposible que cosas como esas sean casualidad, ¿sí? Y a mí me desbarató eso, ¿sí? Mis argumentos se volvieron nada. Entonces, decía, primera cosa, es un asunto de credibilidad. Entonces, el cumplimiento de las profecías lo que hace es validar la fiabilidad de las escrituras. La gente dice, es que la Biblia es un libro arbitrario, es una novela. No, déjame decirte, las novelas no predicen miles de años antes lo que va a suceder. Y entonces eso nos muestra que los textos sagrados de la Biblia son inspirados y son dignos de confianza. Primera cosa. Segunda cosa, hay una autoridad divina. Y entonces eso demuestra que el que escribió ese libro, porque se cumplieron exactamente, es el autor y soberano sobre la historia de la humanidad. O sea, él conoce cosas que nosotros no sabemos, ¿eh? Y entonces eso lo que nos muestra es que el plan de redención del ser humano fue diseñado desde el principio de los tiempos. Ya se los dije yo, Génesis 3:15, Dios le está diciendo al ser humano, esto va a suceder. La serpiente te va a morder al hijo de la mujer, ¿sí? En el talón. ¿Qué significa? Lo va a atacar arteramente por la espalda, lo va a traicionar, no va a ser una lucha de frente, va a ser una traición, va a ser una emboscada, va a ser con trampa. Dice, pero tú le herirás en el calcañar. Digo, tú le herirás en la cabeza y la vas a derrotar, ¿sí? Y entonces el segundo argumento para mí es esa autoridad divina. O sea, este asunto de que Dios juega los dados con la historia de la humanidad, no es cierto. Yo soy maestro de estadística, soy maestro de probabilidad, ¿sí? Y déjenme decirles, no es tan simple como la gente dijera. La número 3. Todo esto en cuanto al cumplimiento de las escrituras, pues es la confirmación de que Jesús es el Mesías
que se estaba esperando, y entonces las profecías del Antiguo Testamento nos permiten identificar que el enviado de Dios no es Huitzilopochtli, que el enviado de Dios no es el avatar, que el enviado de Dios no es Buda, que el enviado de Dios no es Mahoma, que el enviado de... No, no, la única persona que cumple con estas 42 profecías a lo largo de la humanidad, solamente hay un ser humano, contra toda probabilidad, y es Jesús, nacido de María, de José, Jesús el carpintero, que hace 2000 años vino y dio su vida por nosotros. Entonces, yo que me la pasé estudiando las religiones previo a mi cristianismo, tratando de ver cuál decía la verdad, cuando yo llego a este argumento de profético que se cumple históricamente, entonces no es posible que sea casualidad. Los hebreos que dicen que Jesús no cumplió con todo el requisito, es más el orgullo, y lo digo como descendiente de judíos sefarditas, es más el orgullo que el ponerse a hacer números y demostrar con humildad que solamente Jesús pudo haberlo hecho. Entonces, nos ayuda a confirmar que no es casualidad, que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. Ahora, número 4. Hay una revelación progresiva en la historia. ¿Cómo que una revelación progresiva? Sí, porque desde Génesis, ¿sí?, poco a poco Dios va dando versículos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, para que entonces esos versículos que van quedando, no solamente en un solo profeta, no, a través de los múltiples autores, ¿sí?, de los agiógrafos que Dios utilizó para poder ir escribiendo la escritura, la revelación bíblica. Esa revelación entonces va revelando gradualmente el plan de salvación, va revelando gradualmente la redención de la humanidad. Cada cosa que Dios dijo se cumplió, y entonces ese mismo Dios que dijo y cumplió en Cristo es el Dios que nos ha prometido las cosas siguientes. Entonces, noten ustedes esto. Si Dios no mintió con lo que ya históricamente podemos comprobar, entonces Dios no nos está mintiendo con lo que sigue. Cuando Alejandro Magno llegó a las puertas de Jerusalén con sus ejércitos, ¿sí?, él llegó para vencer, para tomar los muros de la ciudad, para tomar la ciudad, y lo que se encontró fue que los sacerdotes salieron con las escrituras en la mano y le dijeron, te estábamos esperando. Y él, ¿cómo que me estaban esperando? Sí, sí, dice, tenemos siglos esperando tu venida. Y le mostraron entonces las escrituras. Y aquello impactó tanto a Alejandro Magno que se dio la media vuelta y no sacrificó, no hizo una matanza en Jerusalén. ¿Le impactó? Cuando nosotros entendemos entonces que Dios ha ido entonces mostrando paso a paso a lo largo de la humanidad todo lo que iba a suceder, para que cuando sucediera, entonces la gente dijera, esto solamente puede ser obra de Dios. Y entonces, el sexto argumento para mí, creo que lo decía Fede hace un momento, que algo se cumpla genera fortaleza en la fe del que lo escucha. Nos trae tranquilidad, nos trae confianza, nos ayuda a descansar en la revelación, nos ayuda a saber que Dios está en control, que Dios está en su trono. Y de repente nosotros decimos, ¿qué pasará? ¿Sí? Y a veces nos ponemos ansiosos. ¿Sabes qué pasará? Lo que Dios ya ha dicho que va a pasar. Eso es lo que pasará. ¿Sí? Si los casi 6000 años anteriores Dios no se ha equivocado, déjame decirte, el pedacito que falta, tampoco. Si Dios ha sido fiel casi 6000 años, déjame decirte, en el pedacito que falta, seguirá siendo fiel. Dios
cumple sus promesas, su palabra es verdadera, ¿sí? Contra toda estadística humana, Dios se sale con la suya siempre. Otra cosa que para mí es muy importante, número 6. Cosas como que la gente dice, no, es que yo soy neotestamentario. El Antiguo Testamento realmente no, es que ya está superado. Y hay gente que dice, no, es que el Antiguo Testamento y el Nuevo no. Déjeme decirle, sí, o sea, más allá de toda soberbia, sí, que cuando nosotros vemos la conexión que hay para cada promesa de las 42 que dije, hay versículos en el Antiguo Testamento que se ligan con versículos del Nuevo Testamento. Lo que nos está diciendo es que no están desconectados, sino que están íntimamente ligados. Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son coherentes, son una sola pieza, están unificados en Cristo. Cristo es el punto medular en donde los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se cumplen completamente. Entonces, eso quiere decir que el plan de salvación es perfecto. A nosotros nos parece imperfecto, sí, pero desde nuestra simple y muy llana necedad humana, ¿sí? Dios lo orquestó desde el principio de los tiempos. Y para quienes creemos, cada una de esas 42 profecías son un recordatorio de que Dios nos ama, de que Dios es fiel, de que existe una evidencia poderosísima de que Dios cumple con lo que promete, que Dios no es deudor de nadie, que nuestro Jesús, nuestro amado, es el Mesías, es el Hijo de Dios, que fue dado por Dios para nosotros, ¿sí? Ahora, es cierto que a veces el Señor dice una cosa y los seres humanos la hacemos larga. Dios le había dicho a Abraham que iba a estar 400 años su descendencia cautiva de Egipto. Dios se lo dijo desde el principio, pero en lugar de 400 fueron 430. ¿Por qué? Porque Moisés se tardó 30 años y Dios lo estuvo esperando 30 años a que entendiera el llamado de Dios. Por eso me desespera. Bueno, ya ahora me estoy volviendo viejo y ya digo, está bien, Señor, a tu paso, ¿sí? Pero de veras que yo quisiera ir más rápido. Y lo digo como pastor, como ministro, que yo quisiera que la gente madurara más pronto, ¿sí? Yo entendí en una semana que había que diezmar y luego fui y diezmé. Y hay gente que se pasa toda su vida nada más por entender que 10% significa 10%. Mío significa mío. Que cuando dice id, significa ve. Pero dice uno, bueno, pues somos lentos para entender y después de un tiempo tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar los rudimentos de la fe, así como va a decir allá en Hebreos 5 al final del capítulo, ¿verdad? Y debiendo ser ya maestros, aún tenemos necesidad de que se nos dé lechita espiritual. Pero bueno, todo esto es importantísimo entonces para poder entender, como decía hace un momento, que las profecías, y voy a solamente leer rápidamente, Jesús va a ser traicionado por un amigo, Salmos 41:9. Jesús va a ser vendido por 30 monedas de plata, ¿sí? Zacarías 11:12 y 13. El dinero que le pagaron al traidor sería devuelto para comprar el campo del alfarero, Zacarías 11:13. Que el puesto que tenía el traidor de Judas debía ser tomado por otro, Salmos 109, 7 y 8. ¿Sí? Que testigos falsos lo acusarían, Salmo 27, verso 12. Que él permanecería en silencio cuando fuera acusado, Isaías capítulo 53, verso 7. Que sería golpeado y escupido, Isaías 50, verso 6. Que sería odiado sin causa, Salmo 69, verso 4. Salmo 109, 3 al 5.
que sufriría una sustitución, o sea, sería la sustitución, tomaría nuestro lugar por nosotros. Isaías 53:12. Que sería crucificado, noten ustedes, 740 años antes de eso, está diciendo que sería crucificado en compañía de dos pecadores, ¿sí? Que él sería llevado y sería muerto con los pecadores, Isaías 53, verso 12. Que sus pies y sus manos serían horadados, ¿sí? Salmos 22, verso 16, Zacarías 12, verso 10. Que sería escarnecido e insultado, Salmos 22, versos 6 al 8, que le darían de beber hiel y vinagre, Salmos 69, verso 21, que oiría palabras proféticas dichas en tono de burla, iba a ser motivo de escarnio, dice Salmos 22, verso 8, que él oraría por sus enemigos, ¿eh? Salmo 109, verso 4, Isaías 53, verso 12, que su costado sería traspasado, Zacarías 12, verso 10, que los soldados echarían suerte, se repartirían sus vestiduras, ¿sí? Salmos 22, verso 18, que sus huesos no serían quebrantados, ¿sí? O sea, sería crucificado y conforme a la costumbre tendría que haberle quebrado los huesos de las piernas para que se asfixiara, pero en el caso de él, sus huesos no serían quebrantados. Salmo 34, verso 20, Éxodo 12, verso 46, sería sepultado, a pesar de que fue ajusticiado con los pobres y que fueron criminales, él sería sepultado con los ricos. Isaías 53, verso 9. ¿Qué resucitaría? Salmos 16, verso 10, Mateo 16, verso 21, ¿sí? Y que ascendería a los cielos, ¿sí? Salmo 68, verso 18. Todas esas cosas fueron entonces dichas acerca de nuestro Señor cientos, miles de años antes, ¿sí? Las profecías más cercanas que fueron dichas al tiempo de la muerte de Jesús, ¿sí? Estamos hablando de casi 530 años antes de que sucediera todo esto. Entonces, imagínense que cuando llegaron los españoles alguien estuviera profetizando de que el Pablito Cancino iba a hacer tal cosa. O sea, 530 años, ¿sí? Es el tiempo de cuando todavía los aztecas eran los señores de esta nación. Y eso habla entonces, ya sé, un buen rato, ¿sí? Entonces, con todo esto, ok, primera parte entonces de lo que estamos diciendo en cuanto a escatología. ¿Por qué es importante estudiar escatología? Porque la escatología nos va a permitir entonces entender que las cosas que vienen fueron dichas por el mismo Dios que ya desde el pasado habló proféticamente de las señales de los tiempos y que todo lo que dijo se cumplió. Escatología significa entonces el estudio de las cosas por venir, de las últimas cosas, ¿sí? Depende de dónde nos situamos. Para nosotros es el fin de los tiempos, porque estamos ya en el fin de los tiempos. Preguntas, comentarios antes de darles entonces un pequeño receso para que entonces podamos tomar nuestra segunda parte. Ahorita en el tiempo que llevo aquí va 1 hora con 46 minutos y es un buen tiempo para descansar y luego dar entonces una segunda parte. Entonces, preguntas, comentarios. Por favor, opinen. ¿Cómo vamos? Si quieren receso, me voy parejo otras 2 horas. Estoy esperando alguna reacción, alguna señal de vida por allí, ¿sí? A Dulce le veo la sonrisa y a Carlitos las cejas, ¿eh? Adelante. Yo creo que le des recio. Recio. Ok, No entonces, sé los demás. a ver, ¿qué dicen los otros?
¿Le sigo o receso? Pues Como yo diría un recesito para digerir un poquito esto. Ok, un recesito. Ok, entonces vamos a dar un receso. Sí, sí es importante que todos puedan ir al baño, incluso el que está hablando. Entonces, en realidad el que necesita el receso creo que soy yo. Muy bien, entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Nos vemos, Señor, en un momento más y te pedimos, mi Dios, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestra capacidad de ver y entender las cosas que tú estás haciendo para que podamos llevar a cabo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos entonces en un momento más.